Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Dublín Vega. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. En el presente video traemos una nueva sección, en la cual consiste en resolver problemas varios de manera aleatoria de cualquier tema que hemos tocado en este canal. En este caso, el tema de hoy va a ser la ley de Ohm y consiste en la parte 1, porque haremos una parte 2 sobre este tema. Entonces, los tres problemas elegidos de manera al azar. Aquí tenemos el primero, el cual dice determine el valor de V1 para que Ix sea igual a 2 amperios. O sea, que la corriente que fluye por esta resistencia de un ohmio sea de 2 amperios. Bien, entonces vamos a colocar aquí X, 2 amperios, aplicando el concepto de polarización en la resistencia. Si X viene en este sentido, la resistencia toma valor positivo al lado izquierdo, negativo al lado derecho. O sea, por donde entra la corriente, positivo, por donde sale, negativo. Entonces aquí sería positivo, negativo. Vx, vamos a llamarle aquí a ese voltaje, esa caída de voltaje en esa resistencia. Y mediante la ley de Ohm podemos calcular cuánto vale Vx. Vx sería la corriente, que sería 2 amperios, por la resistencia, que sería 1. Así que sería 2 voltios. Bien. Además de eso, vamos a llamar a este nodo de aquí. Vamos a llamar nodo de referencia. Este sería nuestro nodo de referencia. Este es igual a 0 voltios. Bien, por ende, este nodo aquí sería V1, el voltaje en ese nodo sería igual al voltaje de la fuente. Y a este nodo de acá, a todo este nodo de aquí, voy a llamarle VA. Bien, Vx también lo podemos escribir como Vx, lo podemos escribir como V1, ¿verdad? Aquí tenemos V1 positivo menos VA. Así que podemos despejar de esta fórmula cuánto vale V1. V1 sería Vx menos VA. Así que basta con encontrar cuánto vale VA para saber cuánto es el valor de V1, el valor necesario de V1. Bien, si nos fijamos, esta fuente de corriente de aquí, junto con esta fuente de corriente de acá, están en paralelo, así que lo podemos sumar. Entonces, esas dos fuentes, si reducimos el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Bien, y hemos dicho, vamos a llamar a esta corriente, vamos a llamarle IA. IA no es más que la suma de 3 más menos 2 amperios. Y eso nos da 1 amperio. Así que IA es igual a 1 amperio. Bien, aplicando aquí el concepto, ¿verdad? Que si aquí en este nodo que está aquí, están entrando 2 amperios por este lado y está entrando 1 amperio por este lado, entonces en esta rama que tenemos aquí debe ser sí o sí 3 amperios, ¿verdad? Vamos a llamarle a esa corriente allí, vamos a llamarle IB. Bien, IB no es más que la suma de 2 amperios y X más 1 amperio de la fuente, ¿verdad? De corriente. Entonces esto nos da 3 amperios. Entonces, conociendo esto, aplicamos ahora cuánto es el voltaje que tenemos aquí, que llamamos VA. Este voltaje VA, aplicando la ley de Ohm, fíjense que es el mismo voltaje que está en esta resistencia de un ohmio. Entonces, aplicando la ley de Ohm sería la corriente, que sería 3 amperios, por la resistencia, que sería 1. Eso nos da 3 voltios. Por ende, el valor de V1 para que fluyan 2 amperios por esa resistencia de un ohmio, esta resistencia de aquí, no es más que Vx, que ya la determinamos acá con ley de Ohm, que sería 2, más VA, aquí es más, ¿okay? Más VA, que sería 3 voltios. 2 más 3, 5 voltios. Entonces este es el voltaje necesario. Bien, ahora vamos con un segundo ejemplo, un segundo problema. En este problema nos piden encontrar la RQ para este circuito que está aquí. Bien, si nos fijamos, estas dos resistencias de aquí están en serie.
estas dos resistencias de acá abajo también están en serie. Por ende, el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Bien, entonces el circuito nos queda de esta manera, ¿no? Como están en serie, se suma 10 más 15, los 25 que tenemos aquí, y 20 más 30, los 50 que tenemos acá. Entonces vamos a aplicar el concepto de paralelo y serie para ver quién está en paralelo y quién está en serie. Vamos a llamar a este nodo de aquí, llamarle A. Si nos fijamos, ese nodo A viene por aquí y llega a este punto, así que este punto acá también es A. Vamos a llamar a este punto aquí el nodo B. Si nos fijamos, ese cable, aquí se une, B, sigue por aquí y llega a este punto, así que este nodo de aquí también es B. Entonces, vamos a aplicar el criterio de paralelo. Primero que nada, la corriente, si aquí fluyera una corriente, la corriente que viene por aquí, una parte se divide por acá, ¿verdad? Y otra parte se viene por acá. Entonces se está dividiendo. Y el segundo criterio es que los elementos tienen que estar unidos a lo mismo nodo. Entonces vamos a poner esta resistencia de 25. Esta resistencia de 25 está conectado al nodo A. Esta resistencia de 50, fíjense que también está conectado al nodo A. Y esta resistencia de 50 de aquí también está conectado al nodo A. La otra patita de la resistencia, que sería esta patita de acá, de 25 ohmios, está conectado aquí al nodo B. Y si nos fijamos, este nodo B también se conecta a esta resistencia de 50 ohmios. Y también se conecta, si nos fijamos acá está el nodo B también, se conecta a esta resistencia de 50 ohmios. Así que, mediante estos dos criterios que hemos visto, podemos decir que estas tres resistencias están en paralelo. Entonces, el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Ohmio, y esta de acá vamos a llamarle R1. Bien, R1 lo podemos calcular, ¿verdad? Con la fórmula para resistencia en paralelo. 1 sobre R1 es igual a 1 sobre 25 más 1 sobre 50 más 1 sobre 50. Y esto nos da 1 sobre 12.5. Así que R1, ¿verdad? Si invertimos este valor para acá, esto para acá, igual acá, este para acá y este para acá, entonces R1 sería 12.5 ohmios. Ahora bien, entonces, si nos fijamos ahora el concepto de serie, la corriente que viene por aquí, ella no cambia y pasa por cada uno de esos elementos. Así que esta resistencia de 2, R1, y esta resistencia de 8 están en serie. Entonces vamos a sumarla. Así que mi RQ, que es lo que me están pidiendo, acá en la salida, mi resistencia equivalente, no es más que la suma de 2 más 12.5 más 8. Y eso nos da 22.5. Así que esta es la respuesta, ¿no? La resistencia equivalente para este circuito es de 22.5 ohmios. Bien, ahora viendo ya el último ejemplo, dice que determinemos el valor de Vx y el valor de Ix para el siguiente circuito. Entonces, vamos a reducirlo. Si nos fijamos, estas dos resistencias, la de 20 con la de 5, están en paralelo. Y estas dos resistencias, la de 15 con la de 10, también están en paralelo. De todas maneras, vamos a ver o vamos a verificar si realmente es así. Vamos a llamar a este nodo de aquí, nodo A. Fíjense que ese nodo viene por aquí y es todo esto. Así que ese nodo A, este nodo de aquí también es el nodo A. Y a este de aquí vamos a llamarle nodo B. Si nos fijamos, la corriente se ramifica, ¿verdad? La corriente se ramifica y podemos observar que estas dos resistencias, la de 10 y la de 15, están conectados a los mismos nodos, al nodo A y al nodo B. Por ende, esas dos resistencias están en paralelo. Como están en paralelo, podemos reducir el circuito de la siguiente manera.
Bien, entonces el circuito nos quedaría de esta manera, ¿verdad? Tenemos aquí la fuente de 4 amperios. Aquí tenemos la resistencia de 14, que no lo hemos tocado. R1, donde R1 es el paralelo de estas dos resistencias. Tenemos aquí la fuente de corriente de 1 amperio. Esta resistencia llamada R2, que es el paralelo de estas dos que están aquí. La resistencia de 6 ohmios, la corriente IX y la fuente de corriente de 6 amperios. Bien, ahora bien, vamos a calcular R1 y R2, que serían los paralelos. Vamos primero con R1. R1 sería 10 por 15 entre 10 más 15. ¿Ok? Y esto nos da 6 ohmios. Bien, R2 también lo podemos calcular. R2 sería el paralelo de 20 ohmios con 5 ohmios entre 20 más 5. Y esto nos da 4 ohmios. ¿Okay? Otra cosa que podemos observar es que la fuente de corriente de 6 amperios, de 1 amperio y de 4 amperios están en paralelo. Por ende vamos a sumar y restar esta fuente. Nos fijamos, esta fuente de 4 amperios que va hacia la derecha se puede sumar con esta fuente de corriente de 6 amperios que también va hacia la derecha. Así que tenemos 4 más 6, 10. Y tenemos una fuente de corriente que va en el sentido opuesto, o sea, hacia la izquierda, que vale 1 amperio. Entonces ahí podemos restar, ¿no? 10 menos 1, 9 amperios. Entonces este circuito nos quedaría reducido de la siguiente manera. Bien, nos queda de esta manera. Fíjense que Vx, que es este voltaje que estamos buscando, ese Vx no es más que el voltaje que uno mide desde el nodo que está acá con el nodo que está acá, o sea, el nodo A con este nodo que tenemos en la parte izquierda. Así que Vx se sigue manteniendo. Vx puede ser fácilmente, ¿verdad? Lo podemos determinar calculando, ¿verdad? El voltaje en esta resistencia de 10 ohmios. También lo podemos calcular en la resistencia de 20 ohmios con la ley de Ohm y el valor es el mismo. Bien, lo que vamos a hacer primero es calcular cuánto vale Ix. Para eso vamos a utilizar un divisor de corriente. Aquí tenemos que la corriente de 9 amperios fluye por este sentido. Se divide en este sentido, una parte por acá y otra parte por acá. Fíjense que esta corriente va en sentido opuesto a Ix. Entonces podemos aplicar el divisor de corriente y agregando el signo negativo. Entonces Ix sería menos la fuente de corriente, que sería 9 amperios. Y vamos a aplicar el divisor de corriente para dos resistencias. Entonces aquí sería por 20 entre la suma de 20 más 10. ¿Okay? Y esto nos da menos 6 amperios. Y ahora para determinar cuánto vale Vx aplicamos la ley de Ohm. Vx sería los 6 amperios, la corriente, por el voltaje en la resistencia, que sería el valor de la resistencia, que sería 10. Y 10 por 6 sería 60 voltios. ¿Okay? Bien, fíjense que aquí no coloqué el valor negativo de menos 6 porque este menos es porque la corriente va hacia acá. Y el valor real que estoy utilizando es la corriente de divisor de corriente que viene por acá. Entonces sí va de esta manera, ¿no? Más y menos. Entonces es positivo. Bien, esto sin más que añadir, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, hasta la próxima.